Esta semana continuamos con el tema de la perspectiva de la noción de experticia y hemos discutido, digamos, cuál es la importancia de la noción del intelectual a partir del texto de Pierre Bourdieu también y de otros autores, y cómo, ¿no es cierto?, el tema de las experticias, que a pesar de que lo vemos desde un punto de vista histórico en este curso, evidentemente, tiene una perspectiva muy contemporánea y es una discusión que estamos viendo incluso actualmente. Yo quería mencionar algunos elementos antes de comenzar, y tiene que ver con lo siguiente. Me gustaría que ustedes pudieran ver el sentido que tiene lo que estamos revisando y ¿cómo se diría? El transcurso, digamos, la dinámica que adquiere la discusión. ¿Sí? En este sentido, la primera parte, ¿no es cierto?, es una definición de lo que es la sociedad del conocimiento. Hemos estado mirando algunos aspectos con este mismo texto de Bourdieu y otros que yo también incluyo en las clases. Después, ¿no es cierto?, la idea es pensar, como hoy día, en los conceptos de experticia, qué es lo que es una experticia. Acá, ¿no es cierto?, están puestos algunos textos que tal vez los veamos la próxima semana con más detalle, que tiene que ver con la relación entre la sociedad del conocimiento, la experticia y la política, o bajo la palabra acá, la tecnocracia. Tiene que ver justamente con la política. Y esto es algo que en la práctica, ¿no es cierto?, vemos todos los días. ¿En qué sentido la política es organizada a partir de lo que expresan las experticias, las expertas y los expertos, o en qué sentido los políticos toman una parte, o las políticas toman una parte de esto y según su conveniencia? Lo hemos visto en este año de pandemia en Chile, en las dos perspectivas, ¿no es cierto? En la perspectiva de que las mesas de expertos y de expertas, ¿no es cierto?, permiten enfrentar el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahí las experticias son claves para entender cómo funcionan los contagios, ¿no es cierto?, cómo evitar los contagios o minimizarlos, en realidad, no evitarlos, minimizarlos, el uso de la mascarilla, en fin, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la vacunación, en fin. Y también hemos visto el otro lado de las experticias cuando se avisoran, digamos, muchas dificultades económicas, por ejemplo, a partir del retiro del 10% de los fondos de pensiones que hay en Chile, y en qué sentido, ¿no es cierto?, ciertos grupos, ciertos políticos, ¿no es cierto?, anteponen el conocimiento de los expertos que viene precedido de este estudio en relación a cómo ellos ven las perspectivas desde los lugares donde viven y desde lo que les dice la gente, que es un conocimiento, por supuesto, no científico, sino que es más bien anecdótico, ¿no? Lo que la gente les dice en el sentido de una anécdota, ¿no? No porque sea una anécdota en sí misma, ¿no? Sino que porque es un conocimiento de que ellos, de alguna forma, ponen sobre la discusión que no viene precedido de ningún tipo digamos, de estudio, por así decirlo. Entonces, frente al conocimiento experto, entonces ellos dicen, nosotros tenemos más calle, más contacto con la gente y sabemos mucho más de lo que los expertos pueden decir, por ejemplo, sobre el tema económico. Uno no tiene por qué tomar parte o puede en esta discusión, pero lo importante es entender el problema. Entonces, ahí se contraponen dos fenómenos, la desconfianza hacia los expertos, que vamos a ver acá, a las experticias, pero también, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la política en algún momento tome el conocimiento experto y en algún momento no lo tome, como por ejemplo en relación a las recomendaciones que han dado los economistas y las economistas frente al retiro del 10% de la AFP. Entonces es un tema bien interesante que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y la tecnocracia. Entonces hoy día vamos a hablar de otra cosa, porque vamos a hablar primero de qué es lo que entendemos por experticia. En la clase anterior habíamos hablado de conocimiento y de la sociedad del conocimiento. Enseguida vamos a mirar la tecnocracia, y ya que se parece más a lo que estaba hablando hasta hace poco. Después miraremos cómo la tecnocracia, ¿no es cierto?, tiene un aspecto performativo, perdón, la experticia tiene un aspecto performativo. ¿Sí? No, a veces no es tanto o no es tan relevante efectivamente lo que las personas saben o conocen, sino que lo importante es lo que el resto cree que conoce o sabe. Y ahí tiene que haber un aspecto performativo. ¿Sí? Y vamos a tomar algunos casos, digamos, que han sido bien relevantes este último tiempo. Uno, el caso de las vacunas,
y cómo se ha enfrentado el conocimiento de expertos frente al poder de las vacunas, y el otro con respecto al tema del medio ambiente, que también enfrenta el conocimiento de expertos con el conocimiento de legos, digamos. Es el recorrido que vamos a hacer. No sé si sobre esto hay alguna consulta o quieran agregar algo que faltó, no sé. Ok, entonces vamos a ir a la presentación. PowerPoint. Si es que lo encuentro, por dónde la dejé. Ya. Ahora la cerré, entonces voy a tener que abrirla de nuevo. Ah, no, acá está. Ya no sé lo que estoy viendo, ya. Bien, entonces lo importante es que ustedes estén viendo esto que dice conocimiento científico, experto y sociedad. Y por favor, si alguien me puede decir si están viendo esa presentación. Sí, profe. Sí, ok, gracias. Bien, entonces miremos algunos de los elementos asociados con la idea de los expertos, de la experticia en la sociedad del conocimiento. La discusión evidentemente tiene que ver con una definición de lo que es la experticia, pero sobre todo qué es lo que hacen los expertos y las expertas. ¿Cuál es el papel que desempeñan en la sociedad o qué papel debieran desempeñar? ¿No es cierto? Eso hace un tema recurrente y tiene que ver justamente con lo que vamos a ver acá, que es la desconfianza también frente a la ciencia. Entonces, cuando uno estudia la historia de la ciencia, y sobre todo ustedes que van a ser profesoras y profesores del área, digamos, científica, matemática, física, es muy importante entender no solamente lo que desde la ciencia se entiende o desde la historia se entiende por lo que es la actividad científica, sino que muy relevante, como digo, lo repito, discúlpenme tantas veces, es comprender lo que piensan y creen las personas que están fuera de la ciencia. Y el papel de los expertos, de las expertas y de las experticias es justamente una clave para entender cómo la sociedad mira al conocimiento y al conocimiento científico. Entonces, por eso creo que es relevante. Estos temas muchas veces no son parte de los cursos de historia de la ciencia, pero yo atendiendo digamos, a la importancia de la discusión sobre la experticia que hoy día ocurre, y sobre todo al papel que ustedes van a desempeñar una vez que se desenvuelvan como profesoras y como profesores de física y de matemática, entonces creo que es importante entender este problema. Por eso lo pongo como un punto central de este curso. Algunos autores discuten sobre la conveniencia de reconocer formas específicas de conocimiento y su lugar en el proceso de toma de decisiones en las sociedades modernas. Y estos debates han girado muchas veces en torno a la cuestión de si los expertos debieran tener una posición privilegiada, por ejemplo, en las democracias, que es lo que está se discutiendo ahora. Si las democracias debieran estar construidas sobre la base de que elijamos a profesionales políticos y que ellos a su vez convoquen a expertos, ¿no es cierto? Y que los expertos o las expertas den recomendaciones que incluso podría estar en contra o muy distante de las propuestas de los políticos por los cuales llegaron a obtener esos cargos. Es un tema bien complejo. Evidentemente, acá tenemos la pregunta de qué son los expertos y las expertas. Como diría, expertos y expertas. Voy a corregir esto entonces porque expertos y expertas, porque no podemos dejar a un grupo fuera, digamos. ¿Y qué es lo que hacen? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué son los expertos y expertas y qué hacen? Y acá, ¿no es cierto? Hay muchísimas definiciones. Yo he tomado algunas cosas que pueden ser relevantes para el curso. Muchas de estas definiciones giran en torno al oficio o al tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, que la persona dice poseer. Digamos, de aquí da lo mismo si ese conocimiento existe o no. Lo importante, ¿no es cierto?, es que uno crea que efectivamente contiene ese conocimiento. Y esto se asocia mucho a lo que también se conoce como especialista. Entonces, el especialista podría estar pensado, ¿no es cierto?, como una forma de experticia. En la sociedad moderna, ¿no es cierto?, esto se aplica a muchos roles, pero sobre todo al profesional y al científico. Sabemos que las experticias se dan en distintos ámbitos, también en las actividades manuales, en las actividades qué sé yo,
no sé, artística o deportiva, pero, ¿no es cierto?, normalmente asociamos en la sociedad del conocimiento en la cual nosotros vivimos hoy día, y que se empezó a formar, ¿no es cierto?, probablemente en el siglo XIX, según algunas categorías, ¿no es cierto?, lo aplicamos principalmente al profesional y al científico. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos la idea de experticias. No voy a tratar acá en esta clase, ¿no es cierto?, la literatura que nos dice, de la cual yo también soy parte de esa visión, de que hay que ampliar el concepto de experticia, ¿no es cierto?, a todas formas de conocimiento, y no solo al que tiene que ver con el conocimiento científico, pero para este curso, que es Historia de la Ciencia, obviamente nos importa mucho más esta parte, ¿no?, que tiene que ver con el conocimiento científico. A veces se piensa que los expertos incluso tienen una suerte de virtud moral, aparte de la competencia técnica, por una suerte de desinterés o imparcialidad cuando, por ejemplo, da asesorías, cuando da consejos o cuando sugiere cosas. Esto podría ser incluso en todo ámbito. Frente al conocimiento de expertos o de expertas, ¿no es cierto?, lo que queda es la confianza. Entonces, el hecho de que uno suponga una suerte de imparcialidad o desinterés de las experticias, esto, ¿no es cierto?, le hace a uno confiar en cómo ellas se desenvuelven, por decirlo de alguna manera. Esto puede pasar, ¿no es cierto?, desde el mecánico que dice lo que hay que hacer es, qué sé yo, cambiarle el motor. Entonces uno dice, bueno, yo no tengo ni idea de mecánica y supongo que cambiarle el motor es la mejor decisión, hasta, ¿no es cierto?, un experto, como vamos a ver en el tema de las tecnocracias, en políticas públicas, sobre todo económicas, que dice que que hay que aplicar un modelo X de desarrollo económico. Entonces, el político o la persona que está a cargo en algún momento de implementar políticas públicas, entonces también cree en ese desinterés o imparcialidad de las experticias. ¿Ya? Bueno, justamente la desconfianza ante esa supuesta desinterés, supuesto imparcialidad, es lo que ha generado también lo que algunos llaman la muerte del experto o de las experticias, que vamos a ver después. Bueno, si tuviera que hacer un resumen, o hubiese que hacer un resumen de lo que se entiende por experticia, podría definirse de esta manera, ¿no es cierto? Primero, que hay una diferencia fundamental entre los que son expertos y los no expertos, eso está claro. O sea, los que manejan el conocimiento médico, ¿no es cierto?, de los que no son médicos, etcétera, ¿no? Nosotros en la universidad justamente formamos expertos, ustedes van a ser expertos también, expertas en el manejo, digamos, de ciertos temas, científicos en este caso, matemáticas, física, pero también en cómo enseñarlos, por el aspecto pedagógico, y eso lo va a diferenciar de aquellos que no son expertos en matemática, en física y en pedagogía. Pero también los propios profesores y las profesoras de la universidad también están ahí en tanto son expertos en un tema. ¿Profe? Otras, sí, perdón, dígame. Igual no hay una diferencia en lo que uno es experto desde lo que estudió, desde el área en el que trabaja, pero también experto en o sea, me refiero, hay una diferencia entre el tema en que uno es experto así como de verdad y en lo que es experto en el discurso público. Porque, me explico, yo creo que hoy día ha pasado como mucho en la pandemia, que por ejemplo hay médicos que en realidad tienen quizás pocos conocimientos de estadística o de epidemiología, pero desde la posición de médico, eh, para la opinión pública tienen como peso. Eh, entonces, ahí no hay como un choque de qué tanto puede abarcar el profesional y qué tanto cree la gente de que puede abarcar. Bueno, lo que tú dices y también lo que dice Paula, en el fondo que es un experto de verdad, un experto real, es el corazón de la discusión sobre las experticias. O sea, ustedes han apuntado justamente al gran problema de discusión en la literatura actual, en la historia, también en la sociología y en otras áreas de investigación. Aquí hay varias posiciones, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes conozcan las posiciones y toman ahí una decisión respecto a cuál les parece más plausible. Pero yo tengo mi posición también al respecto, pero me gustaría que ustedes vieran todas las opciones. Una opción es decir que la opción tradicional, que los expertas y las expertas son personas que manejan un conocimiento, sea o no reconocido por alguien, ¿no? Ese conocimiento se debe a su propia formación. Entonces, es de suponer justamente que esa formación se da principalmente en instituciones donde esos conocimientos
de alguna forma circulan, ¿no? La universidad, por ejemplo, evidentemente. También hay algunas personas que pueden ser autodidactas, ¿no es cierto?, que se han formado solas y son de grandes capacidades intelectuales muchas veces, ¿no es cierto?, y han podido desarrollar conocimientos extraordinarios. Esto hay una película incluso de un matemático hindú que quizás ustedes vieron, ¿no es cierto?, que se va a Inglaterra y que él fue un autodidacta completo. El nombre hindú no me acuerdo, porque es un poquito complicado para recordarlo, pero sería Creo que Jeremy se llama Irons. Ramanuj. Sí, Ramanuj, creo que. sí, él es famoso porque tiene teorías con su nombre, ¿no? Sí, creo que él es. Y salía Jeremy Irons en la película, ¿no es cierto?, por como un profesor, el profesor británico que lo recibe. En este caso, por ejemplo, tenemos a alguien que desarrolla un conocimiento de forma autodidacta, y eso es muy común, digamos, sobre todo en algunas áreas, no en todas, pero en la matemática es una área y la ciencia que es posible cuando no media el laboratorio entre medio, porque hay que hacer experimentos, ese tipo de cosas. Ahí está Ramanujan, sí, como dice Alexander. El hombre que conocía el infinito, es el nombre de la película, justamente. Y del libro probablemente, que no recuerdo. Sobre ese personaje. Ya, ok. Ahí tenemos un caso particular y una idea que es un experto, comillas, de verdad, como preguntaba Paula. En este caso, un experto de verdad. Hay otros que se consideran expertos o experticia solamente por haber, digamos, pasado por una formación sistemática en la universidad. Por lo tanto, el título que tiene esa persona y el grado académico, ¿no es cierto?, lo califica como experto o experta. Ya, ahora, puede que no tenga idea de lo que está hablando en algún tema, vamos a verlo después. Pero el grado, entonces, por eso que aquí es bien interesante para entender esto, mirar lo que son los que inventan títulos, los que son tramposos, digamos, porque en algún momento igual se descubren. Ya, aquí tenemos entonces dos tipos. Uno, un tipo de experticia que se forma por sí misma, que tiene que ver con los contenidos, y otro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la formación sistemática en una universidad. En el segundo caso, lo que le da confianza a la sociedad respecto del manejo digamos, del conocimiento es la institución. Entonces, si el título es falso, por ejemplo, se desmorona todo. Obviamente, ¿no? Entonces uno confía en el título y confía en ciertas universidades, confía en ciertas carreras, en fin, hay todo un juego ahí de tipo social. Entonces, esto nos quiere decir, una tercera parte de lo que he estado mencionando, que la sociedad juega un papel bien importante para el reconocimiento de quién es o quién no es experto o experta. Entonces, y eso es el aspecto performativo que vamos a mirar acá en clases en una semana, un par de semanas más. Y aquí entonces ocurre que muchas veces no son solamente importantes los grados académicos o el proceso formativo, sino el reconocimiento de ser o no ser un experto o una experta. Entonces, yo no podría decir que es un experto en verdad, porque es un experto, son ambos elementos, tanto aquellos que se forman y que tienen un proceso formativo, sea autodidacta o sistemático, como también aquellos que son reconocidos por la sociedad como expertos en un tema. Ahora, ¿por qué ocurre lo que su compañero dice cuando los medios de comunicación, lo que dice Maximiliano, cuando en un medio de comunicación de pronto algunos expertos hablan y la persona que conoce dice, este no tiene idea del tema que está tratando? Yo lo he visto varias veces con cosas que yo manejo, en fin, o lo he escuchado, por ejemplo, con el manejo estadístico, lo que ustedes quieran. Y eso tiene que ver con otro elemento que tiene que ver con las experticias también, ¿no? Y es, ¿cómo lo podríamos decir? Es lo siguiente, mientras más experto uno es, o experta, maneja temas más acotados y más específicos y más pequeños. O sea, en el fondo, mientras más años pasa uno estudiando y trabajando en un tema, sabe más de menos cosas, o de cosas más pequeñas. Por lo tanto, deja de mirar el plano más amplio y ve, ¿no es cierto?, el plano específico. Ya. Pero, ¿qué pasa en los medios de comunicación? Digamos, ese proceso, por así decirlo, no lo ven, y simplemente te invitan, suponiendo que si tú manejas un área, podrías hablar de todas indistintamente. Entonces, esto es muy común, que cuando van los expertos, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación, a la televisión, por ejemplo, que es masivo, y le preguntan de un tema y la persona no conoce bien del tema, pero no puede reconocer frente a los medios de comunicación, porque por algo lo invitaron, que no tiene muy claro lo que está hablando, por tanto empieza a hablar sin tener mucho conocimiento tan real del tema, pero el otro que no sabe nada, por supuesto, le va a creer. El problema se produce con los otros colegas que se dan cuenta de esto, ¿no es cierto? Y dicen, este está hablando algo que no sabe.
Pero por otro lado, tampoco uno puede ir como experto a la televisión y le preguntan, no sé, que sobre un tema específico y dicen, no, es que en realidad ese tema no lo conozco. Y entonces, o le preguntan de otros, sí, lo conozco, pero no tanto, porque uno siempre en la ciencia y en el ámbito del conocimiento, uno siempre considera que el conocimiento es provisorio y uno está siempre en proceso de conocer. O sea, uno nunca tiene cerrado un tema. Y pareciera que cuando los expertos van a la televisión, como que se la saben todas. No sé si esa impresión ustedes les da, porque contestan con seguridad y son varones peor todavía, porque entra el criterio de género y pareciera que fueran más seguros. Entonces se produce esa disonancia muy extraña en términos de cómo funciona nuestra sociedad. Mientras más experto uno es, menos cosas sabe, porque sabe cosas de muy pequeños detalles sobre temas muy específicos. Y mientras más específico es, más mejor le va a la carrera académica y a la carrera científica, ¿no? O sea, nadie lo contrata en la universidad por ser generalista, por saber de biología o saber de matemáticas. Pero cuando pasa a los medios de comunicación, esa parte tan específica no es relevante, sino que más bien es relevante una mirada amplia. Pero nuestra formación científica, como se ha desarrollado la ciencia desde el siglo XVIII y sobre todo desde el siglo XIX, ha construido las experticias en base a campos específicos digamos, muy reducidos. Y nos cuesta mirar algo que no sea nuestra pequeña parcela, donde nosotros escribimos revistas, en la revista que nosotros escribimos, perdón, donde nos ganamos proyectos, donde damos nuestras cátedras en la universidad, por ejemplo. Entonces, un poco eso sería el tema. Yo le diría un poco de esa manera frente a la pregunta que ustedes hacen. Ricardo Rivas dice que Rafael Garay era experto en economía. Claro, eso es muy interesante cuando ocurre algo así y los expertos o las expertas quedan al desnudo, digamos, en relación al verdadero conocimiento que tienen. Eso en algún momento pone también los límites de las propias experticias. Esto es bien interesante porque pueden ocurrir dos cosas. Una, que ocurrió, por ejemplo, cuando se hizo el puente en Valdivia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese puente que no funcionó en Caucao? Cuando ese puente no funciona, se hizo una investigación para saber quién había hecho los cálculos. No sé si ustedes recordaron, eso pasó hace ciertos años. ¿Se enteraron alguna vez? Sí. Había un ingeniero. Del gobierno de gestión. ¿Perdón? Sirve para burlarse políticamente de quien haya hecho la contratación. Claro, pero Porque, sí, perdón, interrumpí. ¿Sí? porque quizás hay una responsabilidad particular, quizás de ingeniero o de grupos de ingenieros, no sé el resultado de la investigación, pero el desprestigio del experto se encadena. O sea, no es solo a ese experto en particular que en su área se desprestigia, sino también públicamente a la empresa o al servicio público que hizo la contratación. Es como un desprestigio, es una cadena de desprestigios que se hace. Claro, lo que yo le había contado hace un tiempo atrás, que el capital del científico o de la científica es el prestigio. Y también de los expertos, el prestigio académico. Cuando el caso de Rafael Garay, por ejemplo, el caso de Rafael Garay es un poco distinto, porque podríamos considerarlo de otra perspectiva, pero también el hecho de ser un experto, ¿no es cierto?, le permitió generar confianza para que la gente pudiera, ¿no es cierto?, invertir en el negocio que le estaba armando y que finalmente creo que no fue así, ¿no? Ahora, respecto del puente Caucao, lo interesante es que la persona que tenía que hacer los cálculos no era una experta en el tema, digamos. O sea, ahí se vio que los que deberían haber hecho eso no lo hicieron. Y eso, ¿no es cierto? Claro, trae un desprestigio a todo el grupo. Entonces, eso también quiere decir que por más performativo que sea la experticia, por más que la sociedad cree reconocer un conocimiento en una persona para que desarrolle determinadas tareas, cuando ello no funciona, ahí queda claro, ¿no es cierto? Y queda al descubierto, en el fondo, qué es la experticia. Y aquí yo recurro a una definición de un colega con el que estamos trabajando en este momento en un proyecto que trabaja, ¿no es cierto?, que es director del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, Jürgen Renn, que él habla y dice que el conocimiento es la resolución de problemas. Entonces, quien resuelve un problema genera un conocimiento. Y quien resuelve un problema bajo ciertas experticias, ¿no es cierto?, también puede ser considerado experto o experta, y ahí podríamos hablar del verdadero experto, aunque yo no sé si eso puede determinarse tan claramente, que sería aquella persona
que no solamente es reconocida socialmente de su experticia, sino que también resuelve esos problemas. Porque los que se hacen pasar por expertos o por expertas, ¿no es cierto?, finalmente después quedan descubiertos. Como la película donde un tipo se llama Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, creo que se llama en español, y deja claro, ¿no es cierto?, que ese personaje, que es un personaje real, creo, en Estados Unidos, no era experto, ¿no? Aquí Ricardo mandó una cosa más larga sobre un juzgado civil que estableció la constructora española respecto del puente Caucao. No tuvo responsabilidad de la falla del puente Caucao, sino que fue una falla de diseño responsabilizando al Ministerio de Obras Públicas, que tuvo que pagar una indemnización. Pero lo interesante es cuando este tipo de juicios, ¿no es cierto?, se abre la caja negra. Esta es la caja negra cuando hablábamos nosotros al principio de este curso de Bruno Latour, si lo recuerdan bien. Y yo les contaba, ¿no es cierto?, que según Latour, la ciencia es una caja negra, no sabemos lo que ocurre. Justamente cuando ocurren estos fenómenos, igual que en el caso de la caja negra de un avión, ¿no es cierto?, cuando ocurren estos fenómenos extraordinarios es cuando se abre la caja negra y se hace una investigación y se descubren quiénes son los que tienen que tomar decisiones y no las tomaron, y se descubre que los supuestos expertos o expertas no eran tal. Ok. Volvamos entonces a la presentación. Bien, entonces, los expertos poseen habilidades técnicas, incluyendo habilidades manuales e intelectuales. Esto yo lo quiero recalcar porque nosotros, si bien pensamos que la definición de experticia está muy asociada a la ciencia o a las profesiones, también hay que incluir habilidades manuales y otras habilidades, ¿no es cierto? No solamente las intelectuales, que son las que más se consideran. Supuestamente los expertos son imparciales, lo que hace que su asesoramiento sea digno de confianza. Esto es muy importante, porque si uno no cree en la imparcialidad de los expertos, y lo pone en duda, ya no sirve el conocimiento experto. ¿Qué es lo que se ha discutido en este último tiempo en Chile respecto de las experticias de los economistas, cuando, ¿no es cierto?, de alguna forma aconsejan al poder político? Por ejemplo, con el retiro del 10% de los fondos de pensiones. No sé, yo creo que eso es algo que podría uno preguntarse, ¿no es cierto? O sea, Que se cuestiona recomienda, harto que hay intereses comerciales o políticos detrás de estos consejos de los economistas. En el fondo, que se está cuestionando entonces, la imparcialidad. La imparcialidad, Claro, la neutralidad, ¿sí? sus intenciones. Claro, sus intenciones, ¿no? Que no hay una imparcialidad o una calidad moral, porque lo interesante es que esto es una cosa muy antigua que viene, yo como historiador lo miro todo así como si fuera una temporada más largo de la inmediatez, como se ven las cosas, ¿no? Por una falla de fábrica, digamos, que tenemos los historiadores, o un aspecto positivo visto de otra manera, para mirar la sociedad. La virtud está asociada a la idea del conocimiento, porque desde los griegos ya se asocia, ¿no es cierto?, el conocimiento como algo positivo. Entonces se supone que quien maneja conocimiento en general es considerado como una persona, diría muy bien, una persona buena, una persona virtuosa. Tanto así que los griegos pensaban en algún momento que quien cometía delitos, por ejemplo, crímenes, en fin, no era porque fuera una persona mala, era porque no sabía que eso era algo malo. Entonces, por eso el sentido de la educación tiene que ver justamente con transmitir el conocimiento a las personas para que sean personas buenas. Entonces, el conocimiento arrastra esa impronta, ese origen de todo, bueno, nuestro pensamiento, que particularmente es griego, de la antigüedad, ¿no sé? Sobre todo el siglo V antes de Cristo. Y entonces, cuando un experto o una experta asesora da un consejo, uno supone que hay una neutralidad ahí, que hay una suerte de virtud, de alguna forma, ¿no? Cuando no ocurre eso, viene un desprestigio de la experticia, y viene lo que vamos a ver acá en el curso también, incluso hasta una idea respecto de la supuesta muerte de las experticias, que lo vamos a mirar en algún momento, cuando estoy mirando, no está dentro de la bibliografía que yo puse en el curso, pero lo vamos a revisar. Entonces, ese es un poco el problema de lo que estamos viendo acá
en esta clase. Ahora bien, la experticia es esencialmente algo que se entrega a petición de otra persona que lo desea. Esto es una visión un poco economicista, pero normalmente funciona así, ¿no? Hay un doble sentido relacional, ¿no es cierto? La experticia se relaciona con los clientes y sus necesidades, ¿no es cierto? Esto puede ser de la clase política, bueno, puede ser una amplitud de ámbitos, ¿no es cierto? Puede ser desde que te arregla no sé, por el califón en la casa, o quien da un consejo, por ejemplo, psicológico, o sea, uno va a ver un psicólogo, qué sé yo, digamos, le aconseja que cambie sus hábitos, qué sé yo, o que se relaje, en fin. Son cosas súper importantes porque uno confía en este criterio de las expertas y de los expertos. Y eso, ¿no es cierto?, es justamente para orientar la toma de decisiones. O sea, si tú vas al médico y no crees en la recomendación que te da, no tomas la decisión de recibir sus recomendaciones. Si vas, no sé, a un nutricionista, ¿sí? Y te dice, ¿no es cierto?, que tienes que hacer tal dieta o comer determinadas cosas o evitar comer otras cosas, ¿no es cierto?, y tú no lo haces, es porque probablemente no crees en ese criterio experto, lo pones en duda, por ejemplo. Como, vamos a mirar acá un poco el tema de la muerte del experto, porque creo que es bien importante entender ese fenómeno que es más contemporáneo que histórico, en todo caso, aunque tiene una raíz histórica que vamos a mirar. Y ahí entonces la importancia, los expertos, las expertas, las experticias en general nos ayudan a tomar decisiones. Son decisiones fundamentales, no solamente en el ámbito de la política, sino decisiones también frente a nuestros hijos, hijas, ¿no es cierto?, frente a nuestro modo digamos, incluso de vivir, en fin, etc. Bueno, entonces el aspecto relacional de la experticia es un aspecto que encuentro yo que es el más interesante para entenderlo históricamente. ¿Por qué? Porque los expertos de alguna forma son mediadores entre la producción del conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Por más lejano que parezca la generación de conocimiento, siempre tiene una aplicación, o normalmente tiene una aplicación, o alguna vez se le encuentra una aplicación, por así decirlo, ¿no es cierto?, aunque aún no se vea quizás por muchos tiempos que puede ser aplicado. Entonces el experto o las expertas están en ese lugar de mediación. Por algo definen y interpretan las situaciones y establecen, como dice acá, ¿no es cierto?, las prioridades de actuación. Yo quiero que por favor lo piensen bien esto, porque esto es uno de los aspectos bien relevantes para entender el papel de las experticias en nuestra sociedad contemporánea, y también lo ha sido en el pasado, en la parte histórica. Nosotros en nuestro grupo de investigación estamos estudiando el papel de los expertos y las expertas en la decisión de adoptar un nuevo tipo de energía, qué sé yo, vinculada a algunos digamos, alguna fuente de energía, por supuesto, ¿no?, de fósiles o no fósiles. Entonces, es muy importante ver esto desde el punto de vista de cómo se entiende hoy día en la actualidad, ¿no es cierto?, el papel que estas experticias juegan, porque así también lo podemos mirar nosotros en el pasado. Y dicho de otra manera, es muy importante entender que lo que ocurre hoy día también es producto de lo que ocurrió en el pasado. Por eso la historia ahí tiene un sentido. Y acá tenemos varios elementos que yo he puesto acá que podríamos destacar. Y en qué sentido, ¿no es cierto?, los expertos son juzgados por los clientes, ¿no es cierto?, por las personas que les dan los consejos. Por lo tanto, dependen de la confianza de ellos, ¿no? Y cuando esta confianza se pierde, ya que lo hemos hablado tantas veces acá, ¿no es cierto?, en el sentido de que el verdadero capital de los expertos, expertas y de los científicos y científicas en general, ¿no es cierto?, y de las académicas y académicos, es su prestigio. El prestigio es el capital que nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando se pierde el prestigio y hay una desconfianza por parte de quienes necesitan el conocimiento experto para actuar, ¿no es cierto?, es lo que genera una situación conflictiva. Bien, una parte o gran parte de la literatura sobre el tema de la experticia se ha centrado en la calidad o la conveniencia de determinada forma específica de experticia. A menudo se utiliza, por ejemplo, la experticia científica como criterio o modelo. Esto tiende a ocultar ciertos aspectos, ¿no es cierto?, que pueden ser bien importantes,
Después se ofrece una definición de experto que destaca la importancia de la experiencia personal y el conocimiento tácito también, ¿no? Y esto normalmente no aparece en muchas de la bibliografía. Y esto quiere decir lo siguiente, que mucho del modelo para entender las experticias, ¿no es cierto?, o el criterio, es el modelo de la experticia científica. Pero lamentablemente esto deja fuera otro tipo de conocimiento, que tiene que ver con la experiencia personal, el conocimiento tácito. Y eso es algo que también uno tiene que, o podría considerar. Es tan así de relacional el concepto de experticia en vinculación con la que la sociedad cree, ¿no es cierto?, que son los expertos o las expertas, que solo se puede desempeñar un papel de experto cuando quien lo va a utilizar, o como acá dice el cliente, ¿no es cierto?, comienza a utilizar sus servicios o lo pone a prueba. O sea, para decirlo de otro modo, una vez que el puente funciona y tiene que montarse, por ejemplo, se pone a prueba si el conocimiento de experto o de experta en relación a los cálculos que había que hacer era correcto. Pero también se pone a prueba lo que acá aparece, lo que ustedes mencionan, de como el Ministerio de las Obras Públicas, las instituciones que están a cargo de fiscalizar que se hayan hecho, ¿no es cierto?, los cálculos pertinentes, los cálculos necesarios. Entonces, tal como decía su compañero, que creo que fue Maximiliano, cuando ocurre este fenómeno, digamos, de conflicto, como por ejemplo que el puente no funcione, ¿cierto?, se abre esta caja negra y ahí, ¿no es cierto?, comenzamos a ver que hay una cadena de, como decía su compañero, de desprestigio, por así decirlo. No solamente a quien tenía que tomar la decisión, sino también a quien tenía que fiscalizar. Entonces, es bien interesante porque esto es un fenómeno que está enraizado en distintos elementos de la sociedad. Porque también en la institución tiene que reconocer al experto. Tanto así que cuando uno trabaja para una institución, y yo sé cuando uno entra a trabajar en la universidad, uno tiene que entregar sus títulos, y los títulos son legalizados, si no estoy afuera, ¿no es cierto? Y son aprobados por las contralorías también. Lo que muestra, ¿no es cierto?, que la institución también vela porque el que trabaja como experto o experta, ¿no es cierto?, realmente lo sea. Ahora bien, la palabra experto tiene en la raíz el verbo expiriri, ¿no es cierto?, el verbo latino, que significa probar justamente. Y expertos es alguien que tiene experiencia, que ha regado y soportado algo, que está probando, de alguna forma. Perdón, está probado como alguien que ha arriesgado y soportado alguna cosa, ¿no es cierto? Y está asociado mucho a la palabra experimento. O sea, tiene que ver un poco con el tema de la experiencia, que es de la misma raíz. Esta definición restringe el significado de la experticia al aspecto de las personas que poseen algún tipo de conocimiento o habilidad. Ahora, los expertos no solo se caracterizan por la posesión de habilidad y experiencia, sino que muchas veces la literatura nos dice que lo que importa es si funciona o no, es decir, su rendimiento. Por eso se les pide que compartan sus conocimientos y que aconsejen a los demás lo que deberían hacer. Ya hemos visto que uno de los aspectos fundamentales de los expertos y de las expertas es que nos ayuden a tomar decisiones. Sebastián pregunta si se puede ser experto sin estar acreditado o aprobado por alguien. Todo va a depender de qué tipo de experticia estemos hablando. Ya hemos visto que existen formas de experticia que son autodidactas, como por ejemplo el matemático, ustedes mencionaron, ¿no es cierto?, Ramanujan, ¿ya? Gracias. Claro, ahí tenemos un caso, pero esa persona no se quedó en la India, no se quedó solamente escribiendo, como la película muestra, ¿no es cierto?, con tiza a la entrada de un local de venta, ni se quedó con su manuscrito, que después una vez que muere, ¿no es cierto?, lo donaron, está ahora en Inglaterra. También la institución jugó un papel ahí. O sea, la institución reconoce a esa experticia y por lo tanto pasa a ser un matemático famoso, incluso posterior a su muerte. Entonces, en el fondo, la acreditación sí existe. Sin acreditación, uno podría pensar que no hay un reconocimiento de la experticia. Ahora, la acreditación no solamente la dan las instituciones. Por ejemplo, una persona que uno contrata, por ejemplo, como gasfitter. Entonces tiene un problema no sé, en el baño, ¿no? Y todo lo que es la grifería o la gasfitería es súper compleja porque cualquier error que uno cometa, ¿no es cierto?, implica que se te puede inundar el baño, ¿no es cierto?, que puede quedar el desastre. Entonces, si uno contrata a una persona,
y esa persona, ¿no es cierto?, se muestra como experto, se ve como experto, tiene más herramientas, habla como experto, entonces uno lo contrata, instala el baño, y después de que él se va, ¿no es cierto?, uno abre la llave y el baño se inunda por completo. Le juro que esa persona, aparte de pedirle que devuelva el dinero, o qué sé yo, ¿no?, o que vuelva a arreglar, uno piensa, nunca más lo contrato, ¿no es cierto? Entonces uno también como cliente, de alguna forma, aprueba o acredita, ¿no es cierto?, el conocimiento de algo. ¿Mm? No solamente las instituciones son bien relevantes, pero no son todas las que reconocen a las experticias. Y por eso es que quien se hace pasar por experto, quien por ejemplo falsifica los títulos, en algún momento probablemente puede ser, quizás puede ser, digamos, descubierto o descubierta. Quizás puede pasar que no ocurra, y mienta esa persona toda su vida y nunca nos demos cuenta. Han habido personas que se han hecho pasar por médicos, han habido personas que se han hecho pasar por profesores, como la película que les comenté, ¿no es cierto?, de este... Leonardo DiCaprio es el actor. ¿Mm? En este curso hemos hablado harto de cine, porque ustedes me han recomendado algunas películas, ahora que lo pienso. ¿Mm? Sí, que también me recomendado una película de Leonardo DiCaprio, me parece, en algún momento, alguien por ahí. Entonces, en esa película también aparece que incluso podía ser hasta piloto, imagínense, piloto de una aerolínea. Ah, Django, sí. Atrápame si puedes, se llama la película, sí. Catch Me If You Can, sí. Entonces, claro, el experto falso, y es súper buen tema, ¿no es cierto?, todo lo que son los impostores o los embaucadores, digamos, que se hacen pasar por lo que no son un elemento bien relevante de estudio. Sí, nosotros los historiadores y las historiadoras, ¿no es cierto?, muchas veces nos interesan más estos temas, no el experto que funcione, que todo esté bien, sino que el que engaña. Si uno encuentra un relato documental de una persona que engañó durante mucho tiempo a una comunidad completa, haciéndose pasar por lo que no era, les juro que es el tema más relevante para nosotros como historiadores, como cuando ustedes ven un problema matemático entretenido y están toda la noche sin dormir pensando cómo resolverlo. Bueno, una cosa así lo sentimos nosotros en historia. No sé si tienen alguna pregunta que hacer al respecto. Sí, Paula. Es que igual va ligado con lo que hablaba usted de que la experticia igual como que era como acreditada por las personas que escuchaban a la persona experta. Entonces, como si, no sé, un doctor se hace pasar por doctor en realidad, o por médico, mejor dicho. O sea, una persona se hace pasar por médico y atiende a muchas personas y las personas como que se sanan mágicamente. Claro que va a tener como la experticia y va a tener la aprobación de mucha gente, pero y no va a ser como un objeto de duda. En cambio, si como que el médico no funciona, ahí sí va a ser como el objeto de duda y va a dejar de ser experto, porque ya no va a tener la aprobación de la gente. Claro, la diferencia que está, por ejemplo, que el médico que se equivoca, y de hecho los médicos cometen errores como todo el mundo, digamos, y que puede ser terrible, porque un error de un médico puede significar la muerte o la vida de una persona. Pues sabemos que no es simplemente que uno como profesor se puede equivocar lo que está enseñando y tiene efectos graves porque genera, ¿no es cierto?, una falsa idea de algo que los estudiantes y las estudiantes después, ¿no es cierto?, cuesta corregir, o en fin, no darse cuenta, qué sé yo, ¿no? Pero un médico es muy complejo porque eso significa que después puede significar la muerte de una persona. Ahora, si un médico se equivoca, de hecho ahí puede haber un juicio incluso, no le quita de alguna manera la experticia, si realmente ha sido formado como médico. Si una persona que está engañando y haciéndose pasar por médico se equivoca y se descubre ese error, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, se desmorona completamente el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Pero también Igual. eso, perdón, ¿alguien me decir algo? ¿No? Quería añadir algo, pero continúe. No, no, por favor. Ah, que igual hay como una forma media traicionera con la ciencia de mantener esa falsa experticia, porque si a un médico, quizás, una persona que finge ser médico, quizás un médico que está metiéndose en temas que, o sea, un urologo, pero que está haciéndose de dermatólogo, no sé.
cuando tú inundas otros campos que no te corresponden, eh, como que siempre puedes acusar la gravedad del asunto para justificar tu falla. O sea, ah, no, este paciente no es que se me haya muerto porque yo me equivoqué, sino porque estaba grave. Eh, hay algo que, no sé, habrá sido del siglo pasado, pero como que fue un tratamiento para un tipo de peste, en las que le sacaban sangre con sanguijuela a la gente. Y claro, pues si se sanaban era porque el tratamiento funcionaba, pero si se morían era porque estaban muy graves. Entonces tú bajo esas dos premisas nunca puedes poner a prueba el tratamiento. Y cada vez que el tratamiento falla, no es por él, sino porque la persona estaba grave. Y pasa muchas veces que se ocupa ese tipo de retórica en la vida diaria. Y el falso experto se puede aprovechar inclusive inconscientemente de ella. Sí, estoy de acuerdo, y por eso el tema de los errores médicos o, digamos, o problemas que incurren, digamos, en los tratamientos de las personas terminan siendo juicios, y los juicios pueden ser bien estudiados por los historiadores también, y las historiadoras para entender, digamos, en el fondo, qué es lo que la sociedad está considerando, qué es lo que efectivamente, por ejemplo, el reconocimiento de una especialidad. En Chile, legalmente, las especialidades médicas no están reconocidas. O sea, una persona, si es médico general, por ejemplo, puede trabajar con niños como si fuera pediatra o qué sé yo, ¿no? Hay un tema ahí legal, porque la institución también juega un papel. Pero lo más importante, creo yo, tiene que ver con la confianza en las otras personas respecto al conocimiento que esa persona tenga. Y por eso tiene todo un aspecto performativo que vamos a ver acá en un texto, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la idea que le digan doctor, aunque no sean doctores, en su mayoría, ¿no es cierto? Son licenciados, son como grado académico. Eh, Tiene que ver con delantal blanco, ¿no es cierto? Con la pose, con la actitud. Eh, y eso, ¿no es cierto?, de alguna forma es lo que da la confianza. Ahora, Sebastián pone también otro caso, dice, y leo acá el chat. El otro día necesitaba un médico, dice, y en el centro médico habían distintas tarifas de consulta según el médico, y los más económicos eran extranjeros y los más caros venían de la Universidad de Chile. Y eso tiene que ver con otro aspecto eh, relacionado con la confianza, ya no tanto en la persona, sino con la confianza en las instituciones. Entonces, si alguien le dice un médico extranjero, se imagina que puede venir de cualquier lugar, digamos, sin saber de qué lugar es. Ahora, confía más a alguien que es de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le dicen, claro, son más caros de la Chile o de la PUC, dice Maximiliano también, ¿no? ¿Qué pasa si le dicen, es extranjero, pero se formó en Harvard, en Cambridge? Entonces, y el otro médico se formado, no sé, por la Universidad Católica o la Universidad de Chile. Entonces, los extranjeros tienen la idea de los extranjeros engloba varios elementos, ¿no es cierto? Y lo hemos sabido con el tema de las migraciones. Pues, pareciera que hubiesen, comillas, extranjeros, comillas, deseables para algunos países para que ingresen como migrantes, como comillas, no sé, de Europa, y parece que nuestros países vecinos son como migrantes no deseados. Eso lamentablemente puede ocurrir. Entonces también no solo extranjeros es un denominador común, sino que Acá, también depende del lugar donde vengan. acá Pero bueno, también yo creo ¿sí? que hay un tema como de oferta-demanda ahí, porque hay doctores médicos que, por ejemplo, yo tengo una amiga médico que hace poco terminó su validación como pediatra en una cosa. Entonces, por ejemplo, hace poco puede emitir licencias médicas, pero sí tenía como autorizaciones temporales por estar en el proceso para trabajar y que inclusive esas autorizaciones como que se extendieron o se ampliaron las facultades por la pandemia. Entonces, claro, ella ejercía como pediatra, eh, pero podía hacer menos cosas que un pediatra que ya tuviera como el 100% de la validación, eh, por ende recibe menos dinero que los otros pediatras. Bueno, Entonces, sí, perdón. ahí hay un tema, la cantidad de médicos que aún no, la cantidad de médicos migrantes que aún no completan toda su validación, que vienen borrosa, es considerable. Sí, bueno, ahí tiene que ver con el tipo de pruebas también que se exige en Chile, que es normal, o sea, que se exija un tipo de acreditación para poder determinar, de hecho, para poder determinar si el conocimiento que esa persona trae, ¿no es cierto? Que va a ser siempre supuesto hasta que no se acredite que efectivamente lo posee. Y por eso vienen las pruebas y también por eso hay convalidación a veces de los títulos profesionales o de los títulos universitarios cuando uno estudia afuera, por ejemplo, tiene que convalidarlo
cuando vuelve, o cuando es extranjero, cuando vuelve al país, ¿no es cierto? Bueno, pero todo tiene que ver con algunos elementos, o gran parte de lo que estamos discutiendo ahora, o conversando, tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente con con la confianza que se tiene respecto a los expertos. Es fundamental eso. Ahora, eso tiene que ir acompañado de un rendimiento, o sea, de que esto funcione. O sea, por más que se tenga confianza en un médico, cuando ese médico comete errores, ¿cierto?, o hace un mal diagnóstico, ya pierde su credibilidad y deja de ser considerado, aunque no se le quite su calidad, por supuesto, de médico. Por eso que en el fondo, cuando se habla de las experticias, el conocimiento se piensa como una capacidad de actuación. Es un conocimiento que permite actuar bajo ciertos criterios de confiabilidad que tiene la sociedad, lo que uno efectivamente está haciendo. Esto entonces se contrasta con la noción de que la experticia está vinculada con la actividad científica o que tiene que ver solamente con conocimiento de habilidad. Y esto, bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes piensen, que tiene que ver justamente con el hecho de considerar que las experticias tienen que ser reconocidas socialmente. Ahora, aquí hay una relación entre conocimiento y acción que creo que me va a pasar un poco de largo, pero no es tan relevante por lo que estamos hablando. Bien, lo que sí quiero destacar, ¿no es cierto?, es el vínculo entre experticia y la toma de decisiones, ¿no es cierto? El conocimiento, de alguna forma, puede ser un instrumento, una herramienta para los gobiernos, para la actuación de los gobiernos y para los ciudadanos, como de alguna forma, como suerte de clientes de los expertos, de las expertas. Y el papel de la experticia para las empresas y el ONG, ¿no es cierto?, también es algo muy importante que a veces no se toma muy en cuenta. Hemos estado hablando de otros fenómenos relacionados con la experticia, de la política, en fin, pero también en las empresas también juegan un papel. Ahora eso no lo voy a tratar ahora, pero es un tema también que se puede considerar. Bueno, después viene una discusión respecto de por qué no se ha considerado tanto el conocimiento experto en las empresas. Creo que no corresponde tanto a la discusión de lo que estamos haciendo en el curso. Bien, para ir como resumiendo lo que hemos estado hablando ahora, de la función al final, pero resumiendo algunos elementos, uno podría equiparar la experticia con la experticia científica y al mismo tiempo conceptualizar la experticia científica como un híbrido de ciencia y política. Una suerte de coproducción. ¿Por qué digo esto? Porque si bien consideramos la experticia científica como la forma más importante de nuestra sociedad, más relevante, por eso también tiene que ver con los salarios, ¿no es cierto? Los que reciben salarios más altos son los que son considerados expertos dentro del área de sus competencias científicas, en ciertas áreas, por supuesto. Y eso no significa que debamos pensar que la experticia está solo relacionada al aspecto de conocimiento científico, porque es un híbrido entre ciencia y política. Tiene que ser reconocido socialmente para que, ¿no es cierto?, pueda considerarse como un asesor para, por ejemplo, toma de decisiones, como un consejero o consejera. También es importante equiparar los conocimientos teóricos con los prácticos, porque no todas las habilidades, no todos los conocimientos y no todas las experticias tienen que ver con elementos teóricos. También hay elementos prácticos, y yo diría de una suerte también de manualidad, que también es parte de lo que son las experticias, no se pueden dejar fuera, digamos. Lo que pasa es que las manualidades en nuestra cultura, también que un poco tiene que ver con los griegos, creo yo, tiende a ser menos valorada que las habilidades intelectuales. Y de hecho, tan así que en los mercados económicos, no solamente los neoliberales, pero sobre todo los neoliberales, las remuneraciones son mucho menores cuando uno solamente evidencia conocimientos prácticos o manuales versus los conocimientos teóricos. Bien, acá no lo voy a decir, no lo voy a nombrar porque no es tan relevante para lo que estamos viendo. Vamos a mirar un poco las conclusiones. De lo que hemos estado viendo. Primero, ¿no es cierto?, que la ciencia es fundamental para entender cómo se han ido formando y el papel que juegan los expertos, ¿no es cierto?, y las expertas en la sociedad.
pero, ¿no es cierto?, es limitado para entender, digamos, otro tipo de conocimientos que también tienen un papel importante en nuestra sociedad. Muchas veces la ciencia no entrega conocimientos fiables con fines prácticos, porque la función de la ciencia no es meramente aplicar conocimientos, sino que muchas veces no tiene nada de aplicado, ¿no es cierto? Y ahí hay un problema. Un segundo elemento que es muy relevante y que ayudaría, ¿no es cierto?, a enfrentar el tema de la desconfianza de los expertos y las expertas, es complementar el proceso de toma de decisiones que viene, ¿no es cierto?, por el lado de las asesorías de los expertos, con la participación de las partes interesadas. Que las partes interesadas, en este caso las comunidades, por ejemplo, también tengan algo que decir. Eso va del diagnóstico médico, ¿no es cierto?, que muchas veces no escucha lo que el paciente está sintiendo, y que, por supuesto, está construido sobre la base de exámenes, ¿no es cierto?, exámenes que tienen una base, evidentemente, de conocimiento científico que es muy relevante, ¿no es cierto?, pero también debiera escuchar a las partes interesadas, como un elemento más. No digo que sea el elemento fundamental, pero no solamente a los exámenes, digamos, sino también el médico también debe aprender para tomar sus decisiones y recomendar una actuación, una forma, digamos, de actuar en aquellas personas que no tienen conocimiento médico, también debería escuchar a las partes interesadas. Pero esto también puede funcionar para aquellos que, por ejemplo, estén haciendo proyectos de tipo ingenieril y nunca no consideran, por ejemplo, las propias comunidades y el papel que ellas pueden jugar en los proyectos que están armando. Y no llegar después. Yo esto lo he visto en muchas discusiones de ingenieras respecto al tema energético. No porque se cumplan las bases de licitación, no porque se cumplan las bases de impacto ambiental, significa que un proyecto X, digamos, energético, va a ser bueno en sí mismo, ¿no? Esa toma de decisiones que se ha hecho, digamos, en base al conocimiento de los expertos, también tiene que ir acompañada por lo que piensan las comunidades al respecto. Si van a estar interesadas o no, ¿no es cierto?, que pongan paneles solares o que pongan, ¿no es cierto?, molinos para energía eólica, digamos, es parte también de cómo va a funcionar eso, si es que se logra implementar. Lo último, ¿no es cierto?, es complementar el proceso de toma de decisiones con los grupos de interés que se originan fuera de la ciencia, que un poco se parece a lo anterior. Es decir, estos también deben jugar un rol en la toma de decisiones.